Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión general del Centro Médico ABC, que como cada segundo martes del mes corresponde a investigación. Em, lo que vamos a ver el día de hoy es producto de un esfuerzo que se ha hecho en el hospital y la asociación y por supuesto los médicos de staff, residentes y colaboradores. Y es dos tesis de maestría en ciencias. Les recuerdo que el Centro Médico ABC es el único, hasta donde yo sé, es el único hospital en México que cuenta con un programa de especializaciones así. Es decir, los médicos residentes, al mismo tiempo de su especialidad, el cuerpo médico o los colaboradores pueden hacer una maestría o un doctorado en ciencias gracias al apoyo de la Asociación Médica y de la Universidad de Anáhuac. Eh, Hoy veremos dos de esos protocolos. Le vamos a dar primero la palabra a la licenciada Villalpando, que nos mostrará su tesis. Ella está en Santa Fe. Licenciada, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Adelante, más. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me complace estarlos acompañando el día de hoy. El día de hoy les estaré hablando sobre mi proyecto de investigación, el cual lleva como título la efectividad del uso de los dispositivos que se utilizan para mantener la normotermia en los pacientes adultos que serán sometidos a cirugías de ortopedia. ¿Ok? Y pues bueno, denme un segundito para que se pueda ver la presentación. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Como tal, la normotermia es la temperatura corporal normal, que va entre 36 grados a 37,5 grados centígrados, y una de las complicaciones más comunes al momento en el que se les da anestesia a los pacientes es la presencia de la hipotermia transoperatoria, la cual está definida como una temperatura normal que es menor a 35,9 grados centígrados. Tenemos tres grados de hipotermia, que va desde la leve, la moderada y la severa. La hipotermia como tal se presenta por la administración de anestésicos, así como estos medicamentos interfieren en la respuesta normal de la regulación de la temperatura. La prolongación del tiempo quirúrgico y la exposición a las bajas temperaturas de los pacientes que son sometidos a la cirugía, así como algunos otros factores ambientales que se presentan en el mismo. Por lo tanto, es de vital importancia que se identifique cuál es el dispositivo más efectivo para mantener la normotermia de los pacientes que son sometidos. Dentro de un 50 o 70% de los pacientes que son sometidos a cirugía, durante la primera hora tienden a perder de 1 a 1,5 grados centígrados al momento en el que, a partir de que comienza la cirugía. El porcentaje de hipotermia va de 26 al 90% y al momento tenemos una presencia de hipotermia que va del 26 perdónenme, tenemos una incidencia del 30% de la hipotermia perioperatoria. Existen diferentes factores en los cuales nosotros identificamos las complicaciones que se pueden presentar durante este periodo, las cuales pueden ser transoperatorias o posoperatorias. Ajá. Transoperatorias pueden ser algunas alteraciones como coagulación, sangrado, así como anomalías respiratorias. Y posoperatorias, la dehiscencia de heridas, la infección de sitio quirúrgico, el tiempo prolongado de la estancia de los pacientes en recuperación, así como el aumento de la estancia hospitalaria de los mismos. En cuanto al tipo de dispositivo que se utiliza para mantener la normotermia en los pacientes, conocemos dos grandes, que son el calentador de fluidos o el hotline, el cual, en cuanto a la bibliografía, no se sabe si a ciencia exacta estos beneficios se asocian al uso del mismo, pero en cuanto al calentador de aire forzado o el calentador con la sábana que regularmente utilizamos en quirófano, se conoce que este aumenta la temperatura corporal normal perioperatoria de los pacientes y reduce la hipotermia o la incidencia de la hipotermia transoperatoria. Cuando se hace una revisión sistemática de los dispositivos y de los diferentes estudios, se pueden identificar que no se ha llegado a un resultado en específico de los mismos, y por lo tanto yo me estaré enfocando en las cirugías de ortopedia. Hay mayor bibliografía que muestra
resultados o ha sido como tal específico en cirugías que son de neuro, en cirugías laparoscópicas, en otro tipo de cirugías y en esta en particular no se había hecho algún estudio previo sobre cirugías ortopédicas, ¿ok? Y como conocemos, este centro es el de ortopedia, por eso es que es mayor número de pacientes, ¿ok? Y bueno, el estudio como tal es pertinente porque se cuenta con los recursos necesarios como tal para que se lleve a cabo y que se complete la muestra. El porcentaje de la presencia de hipotermia, como les había comentado, a nivel internacional va de un 26 a un 90% y también es factible porque se cuentan con los recursos necesarios, el personal, así como la presencia de la hipotermia, las diferentes complicaciones previamente ya mencionadas y también, pues obviamente la investigación aportará información valiosa para todo el equipo multidisciplinario. En cuanto a cuál es la pregunta de investigación, es cuál es el dispositivo más efectivo para mantener la normotermia de los pacientes que serán sometidos a cirugías de ortopedia, ¿ok? La hipótesis es que el uso combinado de dos dispositivos nos ayudará a disminuir la presencia de la hipotermia y que es mejor que no usar o que usar uno por separado a usar ninguno, ¿ok? El objetivo principal es evaluar la efectividad de los dispositivos para mantener la normotermia de los pacientes adultos que serán sometidos a las cirugías de ortopedia. En cuanto a los objetivos específicos, es evaluar de primera instancia la incidencia y la incidencia de la hipotermia, evaluar el efecto también de los dispositivos para regular la temperatura de las cirugías de ortopedia y también identificar si estos dispositivos son seguros durante el tiempo que dura la cirugía, ¿ok? Como tal, el estudio es una corte observacional longitudinal prospectiva, en la cual el estado basal son los pacientes que son sometidos a cirugías de ortopedia, que se les da anestesia mixta, general y regional, en donde la maniobra principal es el uso de dos dispositivos. Se agrupan a los pacientes de primera instancia, en donde se va a utilizar el calentador de fluidos, en otro donde se utilizará el calentador de aire forzado, en otro grupo donde se hará un uso combinado de los mismos y en comparación con un grupo en donde no se coloque ningún dispositivo, dando un desenlace de normotermia en los pacientes. Dentro de los criterios de selección son la edad de los pacientes, que va de 45 a 80 años, que se les va a dar anestesia mixta regional y general, cirugías de ortopedia, que tengan una mayor o una duración mayor a 1 hora. En cuanto a los criterios de exclusión, son pacientes que hayan presentado algún tipo de fiebre, pacientes que serán sometidos a cirugía por un tipo de infección, pacientes que tengan alguna enfermedad neurológica y que hayan presentado fiebre. ¿Cómo se hace la recolección de los datos? La metodología se hace de la siguiente manera. Una vez que ya se identificó al paciente con un día de anticipación, lo que se hace a continuación es seguirlo al día siguiente cuando llega al hospital. Se le invita a participar en el proyecto de investigación, donde se le explica todo con previa información, con un tiempo suficiente para que puedan entenderlo. Posteriormente, una vez que aceptan y llegan al quirófano, en el quirófano se les coloca el termómetro transesofágico una vez que comienza la anestesia. Y este termómetro se retira antes de que despierte el paciente o que empiece el periodo de inmersión. Ajá. Cabe mencionar que los anestesiólogos y los cirujanos ya están previamente informados sobre el proyecto y que están gustosos de participar en esta parte de investigación que aporta mucho a todos. En cuanto a la identificación, una vez que ya se durmió al paciente, que se le coloca el termómetro, como tal, lo que se va a hacer es agrupar a los pacientes dependiendo del dispositivo que se utilizó para mantener la normotermia, ¿ok? Una vez que ya se identificó este dispositivo, lo vamos a ir agrupando, vamos a hacer la recolección de datos pertinente
Una cosa más que me gustaría comentarles es que la persona que asigna el dispositivo de igual manera lo hacen los anestesiólogos. Es decir, yo no intervengo de ninguna manera en el estudio como tal, únicamente observo y hago la recolección pertinente, ¿ok? En cuanto al momento en el que llegan a este quirófano, se les hace la primera toma de temperatura, se les vuelve a tomar la temperatura antes de que despierten los pacientes y se les vuelve a tomar la temperatura cuando salen de recuperación, ¿ok? Y como tal, esta información es recabada por el equipo y se me entrega a mí de manera personal. En cuanto a las maniobras periféricas, las maniobras principales son la presencia del sangrado y obviamente también el tiempo de la cirugía. En cuanto a las principales variables, tenemos una variable dependiente, que es la normotermia como tal. En cuanto a variables independientes, tenemos varias principales, que son dentro de ellas el calentador de aire forzado, el calentador de fluidos, la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la temperatura, el peso, la talla, el sangrado, las comorbilidades, el tipo de cirugía y también la duración de la misma. En cuanto a cómo se hizo el cálculo de tamaño de muestra, se hizo por medio de una aplicación que es OpenEpi y se calculó en cuanto a la fórmula de proporciones, en donde como tal se requieren de 66 participantes para cada grupo. Al momento, como son 4 grupos, se requiere un total de 264 participantes. Llevamos 84 participantes de esto, lo que equivale a un 32% de la muestra total, ¿ok? Este es mi diagrama de Gantt, en donde podemos observar que me encuentro en la fase de recolección de datos con 84 participantes. En cuanto a las consideraciones éticas del hospital, se considera como riesgo mínimo este estudio y está plasmado en el artículo número 17 de los lineamientos de la Ley General de Salud. Como tal, los datos de los pacientes son recolectados de los expedientes médicos, en donde se tiene especial cuidado o cautela en la confidencialidad de los mismos. Este estudio ya ha sido aprobado por el por el Comité de Ética del Centro Médico ABC. Esta es mi evidencia al respecto, porque una vez que nosotros contamos con este formato, ya tenemos la posibilidad de hacer la recolección de los datos. Si no lo tenemos, no podemos comenzar. Este es el formato de recolección de datos que se está utilizando y les voy a mostrar algunos de los datos preliminares que tengo al respecto, ¿ok? Tenía un total de 89 participantes, de los cuales se excluyeron 5. ¿Por qué se excluyeron estos 5? Debido a que no cumplían con los criterios de inclusión. Es decir, aumentó el tiempo quirúrgico de 3 horas, se siguió en adelante. Algunas de estas cirugías duraron 5 horas, pero esto se debió a complicaciones durante las mismas, ¿ok? En cuanto a las características, esta es mi primera tabla en donde se muestran las características de la población de los pacientes que se someten a cirugías de ortopedia, en donde podemos observar que tenemos una N de 84 participantes. Los pacientes que comúnmente se operan de este tipo de procedimientos, su edad va de 51 a 60 años y tiene una presencia del 33.3%. En cuanto al sexo, en su mayoría son mujeres con un 60.7%, tienen un peso normal con un 52.4%. Dentro de las comorbilidades, son pacientes que no tienen comorbilidades con un 69% en su mayoría. Y dentro de las cirugías más comunes de ortopedia tenemos las dos más importantes, que son la artroscopía de hombro en segundo nivel con un 17.9% y el reemplazo articular que lleva la cabecera con un 19%. En cuanto a la frecuencia del uso de los dispositivos, los más comunes o más frecuentes que se utilizan durante las cirugías son el calentador de aire forzado por separado y el uso combinado de 2 dispositivos que son como tal el hotline y el calentador de aire forzado. En cuanto a mi tabla número 2, en cuanto a las características basales de la población, son grupos muy parecidos, por lo cual no se encuentran diferencias relevantes a mencionar. En cuanto a la efectividad de los dispositivos para la prevención de la hipotermia, podemos identificar que al momento en el que se
si hacemos una comparación en cuanto a cómo se estuvieron utilizando estos dispositivos para la incidencia o la presencia de la hipotermia, podemos identificar que se presentó en mayor número la hipotermia cuando no se utilizó ningún dispositivo, con un 71.4%, cuando se utilizó el hotline, un 40%, el calentador de aire forzado, un 10.7%, y el uso combinado, un 10.8%. Lo que nosotros analizamos en este momento es decir que si no se utiliza ningún dispositivo, tiene una presencia de que se presente con mayor número la hipotermia, y los dispositivos más efectivos al momento son el uso combinado del hotline y el calentador de aire forzado, seguida del calentador de aire. Ajá. Aunque si hacemos una comparación en cuanto a precios, es más barato el uso de la sábana o del calentador de aire forzado que si usamos el hotline como tal, que es un cargo al paciente. Y bueno, otra cosa a resaltar es que en la literatura muestra o apuestan por el hotline como tal. Ajá, pero en este estudio nos están saliendo resultados completamente diferentes, por lo cual es pertinente y muy valiosa toda esta información que se está recabando. Y bueno, si calculamos el riesgo relativo a que se presente la hipotermia, es de 5.5% más que se presente la hipotermia cuando no se utiliza ningún dispositivo, con intervalos de confianza que son confiables y una P significativa. Bueno, si hacemos también un comparativo en cuanto a la efectividad de los diferentes dispositivos, en este caso el calentador de fluidos versus calentador de aire forzado, identificamos que hay una presencia de hipotermia del 3.7% con intervalos que son muy amplios, que no tiene una P significativa, pero que seguramente esto se debe a que es una muestra muy pequeña al momento, y pues vamos a seguir recabando información para ponerle más fuerza a estos datos y poder hacer más efectiva como tal los resultados. Y bueno, si se hace un modelo de regresión logística para identificar la maniobra periférica que tiene una mayor incidencia para la presencia de la hipotermia, en la edad y el tiempo en minutos tienen intervalos de confianza que son muy amplios y tienen una P que no son significativas. Por lo tanto, pues esto, como les dije con anterioridad, puede deberse a que es una muestra pequeña todavía al momento. Por eso no se ha separado, porque sabemos que en toda la parte de fundamentación y en toda la parte de anatomía, la edad es un factor predominante para la presencia de la hipotermia. Ajá, entonces, pues necesitamos recabar más datos y esta variable que está siendo más sobresaliente es que el no colocar ningún dispositivo obviamente aumenta un 21.4% en que se presente la hipotermia, ¿ok? Si decimos que la incidencia de la hipotermia como tal en el hospital era de un 30%, si se lo ponemos, la disminuiríamos significativamente, con intervalos de confianza que son amplios pero significativos, y con una P significativa, con una R cuadrada del 32%. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Licenciada Villalpando, ¿nos escucha? Sí. Gracias por su presentación. Entonces, la licenciada nos presenta que utilizar un dispositivo donde se calientan fluidos o aire mejora la normotermia de los pacientes. La felicito por su trabajo, licenciada, porque es un trabajo amplio, prospectivo, con consentimiento informado, que requiere un gran esfuerzo. Yo quisiera preguntarle al respecto de sus grupos. Veo que tiene 4 grupos con números dispares entre ellos. ¿Cómo se asigna la maniobra? Mencionaba que el anestesiólogo es quien la escoge, pero yo preguntaría con base en qué la escoge y si eso será o no un sesgo. La maniobra sí la elige el anestesiólogo, como les comenté, y la elige dependiendo de las características de los pacientes. Esto se deja a criterio del mismo, ya que él, al momento de realizar su historia clínica, pues obviamente él valoraría cuál es el más efectivo.
Entiendo. ¿Hay alguna pregunta o comentario en Observatorio Santa Fe? Veo ahí a Juan en el micrófono. Sí, nada más felicitar a la licenciada. Es sumamente atractivo ver el trabajo que está haciendo, lo bien hecho y además el esfuerzo que implica. Esto es importante ver que se pueden hacer bien las cosas, simplemente hay que ser paciente y por supuesto hay que prepararse para hacerlo. Entonces, felicitarla, aun cuando parece que los anestesiólogos tienen preferencia por algún método, en su tabla de comparación entre las distintas maniobras se puede ver que hasta el momento no hay una gran diferencia entre ellos. Habrá que esperar hasta el final para ver qué es lo que ocurre. Pero muchas felicidades y gracias por apoyar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por la invitación. Y pues bueno, a mí me es demasiado importante que ustedes conozcan que se está haciendo investigación en el hospital, que enfermería también, así como los médicos, están inmiscuidos en todo este proceso que es tan importante y de crecimiento para todos y que tiene relevancia la investigación, así como para ustedes, para nosotras, y que tiene un impacto que esta investigación que va a ser no solo para enfermería, sino para todo el grupo y para ustedes, para cuando me vean por allá. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación, doctor. Buenos días a todos. A continuación, perdón. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar mi proyecto que se titula Eficacia del acompañamiento del adulto mayor. Otra vez se pasó. Gracias. Por un familiar en el posoperatorio inmediato para mejorar la recuperación anestésica. Esto es, que un familiar del adulto mayor entre con él al área de recuperación. Como antecedentes, me gustaría platicarles un poco cuál es nuestra población adulta. En México se define un adulto mayor, aquel que tiene más de 60 años. En el año 2024, en México se estimó una población de adultos mayores de 16,421,678. Esto equivale a un 12.3%. Esto es importante porque se prevé que en años posteriores esta población va a aumentar. Y bueno, pues con el aumento de la esperanza de vida y el creciente envejecimiento, es fundamental implementar medidas que mejoren la calidad de la atención médica, específicamente en el ámbito quirúrgico. Aquí en nuestro hospital, en ambos campus, se llevan a cabo aproximadamente 800 cirugías de adultos mayores. Y bueno, pues su atención perioperatoria enfrenta varios retos, entre ellos la presencia de delirium, que aunque es multifactorial, bueno, pues la incidencia es de un 17.8% y, delirium es 28% y ansiedad en 17.8%. Esto es en cirugía electiva. Si nosotros buscamos en cirugías donde son de urgencia, esta incidencia es aún mayor. Para platicarles un poquito de la historia de cómo decidí hacer este proyecto, me gustaría hablarles de 3 artículos que fueron importantes para tomar esta decisión. Para evaluar el desenlace, si la recuperación anestésica a través del acompañamiento es mejor, escogí la escala que se llama QOR15, que es la calidad de la recuperación. Esta escala, el primer antecedente es del año 2009. En el 2009 se hizo la primera escala, se hizo otra que tenía 40 preguntas y finalmente la que se está aplicando hoy en día es esta, que son 15 preguntas. ¿Ok? Este es un metaanálisis. En este metaanálisis evaluaron que esta escala fuera factible, que fuera válida y la capacidad de respuesta y la utilidad clínica. Se tomaron en cuenta 26 estudios en 16 países diferentes, es validada en 15 idiomas y el tiempo aproximado que tardamos en aplicarla es muy corto, es de 2.7 minutos. Y en este estudio también ellos quisieron saber si la escala se podía relacionar con la presencia o no de complicaciones. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que esta escala, si el paciente tiene complicaciones, bueno, pues también es efectiva. El siguiente artículo habla sobre
el apoyo social o el apoyo de algún acompañante en cirugía, donde evaluaron si el familiar, al acompañar a una paciente que está sometida a un aborto, es importante o mejora la calidad de la recuperación. Este artículo se incluyeron 114 pacientes, se dividieron en 2 grupos, ellos midieron la perspectiva de la paciente al ser acompañada en el área de recuperación, la perspectiva de cómo se sentía el acompañante al hacer este proceso y finalmente la ansiedad. El desenlace principal de este estudio pues fue la ansiedad, donde podemos ver, ellos midieron ansiedad con una escala que es STAI, y podemos ver que el grupo que tiene acompañamiento, que es esta línea más bajita, presentó menor ansiedad. El siguiente artículo habla sobre la relación que tiene la presencia de ansiedad en adultos mayores y cómo se correlaciona con la presencia de delirium. Este fue un estudio de corte observacional, se hizo en mayores de 65 años, solo en cirugía ortopédica, con un total de 263 participantes. Ellos midieron también ansiedad y depresión con una escala de HATS y lo consideraron positivo con una puntuación arriba de 8. Y ellos encontraron que la ansiedad aumentó el delirium con un OR de 3.11, con un intervalo de 1.44 a 8.5, y bueno, podemos ver de todos los factores que ellos evaluaron, la presencia de ansiedad fue la que más tiene relación con presentar delirium en el posoperatorio. Como justificación para realizar este proyecto, bueno, pues sabemos que la recuperación posoperatoria depende de varios parámetros fisiológicos y también es importante evaluar la perspectiva del paciente. Nosotros podemos asumir que fue una cirugía que no tuvo ninguna complicación, si tuvo un adecuado control analgésico, si no tuvo náuseas, si no tuvo depresión respiratoria o alguna complicación propia de la cirugía. Sin embargo, poco nos detenemos a ver cuál fue la perspectiva del paciente. Por eso esta escala, además de medir este tipo de parámetros que les estoy comentando, también hace hincapié de la funcionalidad del paciente, cómo se siente, cómo se siente apoyado por los médicos y si se sintió o no tomado en cuenta en las decisiones que se han tomado mientras está hospitalizado. Es muy importante mejorar la comunicación con nuestros pacientes, ser empáticos con ellos y, como ya les dije, hacerlos partícipes de las decisiones que tomamos. El 59% de los pacientes que son hospitalizados, de los pacientes adultos mayores, inicia dependencia después de salir o de ser egresado del hospital. Esta dependencia es mayor si se relaciona con una hospitalización que tuvo que ver con algún tipo de cirugía. El riesgo de delirium en el posoperatorio de adultos mayores es de 12 a 23.8%. En pacientes pediátricos, estas estrategias del acompañamiento en el área de recuperación han mostrado que son efectivas porque reducen complicaciones, mejoran la orientación cognitiva, disminuyen el dolor. Esto es porque la mamá que generalmente los acompaña sirve como de traductor. Ella nos puede explicar más si el niño está ansioso, si tiene dolor, y creo que esta es una medida muy efectiva. Actualmente se realiza en muchos hospitales y bueno, aquí en nuestro hospital también lo hacemos. Estas medidas no farmacológicas son clave para prevenir complicaciones y mejorar la atención médica. Factibilidad y pertinencia, bueno, pues no existen artículos que evalúen la calidad de la recuperación anestésica ni su impacto en la salud cuando son acompañados los adultos mayores en esta fase. Es una medida con poco costo, o sea, realmente nada más es ponerle las botitas, el gorro quirúrgico al acompañante y el uso de un uniforme, y puede ser aplicado en cualquier centro hospitalario. En planteamiento del problema, bueno, pues el aumento de la expectativa de vida a nivel mundial y en nuestro país ha incrementado la población de adultos mayores. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Bueno, ¿cuál es la eficacia del acompañamiento de los adultos mayores por un familiar en el posoperatorio inmediato para mejorar la recuperación anestésica? La hipótesis nula, bueno, pues el acompañamiento de los adultos mayores en el periodo posoperatorio inmediato no mejora la calidad de la recuperación anestésica con la escala QOR15.
Y bueno, esta escala me gustaría decirles que es una escala subjetiva con 5 dominios, se hacen 15 preguntas, como ya les había mencionado, y se dividen en el estado emocional del paciente, en el confort físico, soporte psicológico, independencia física y dolor. A mayor puntaje, tenemos una mejor recuperación. Es muy fácil de aplicar porque es muy similar a como preguntamos qué tanto dolor tiene nuestro paciente, ¿no? Del 0 al 10, ¿cuál es su dolor? Entonces, estas 15 preguntas se realizan de manera similar en una escala que va del 0 al 10. Al final se suman, la máxima calificación es de 150. Los métodos, bueno, pues es un protocolo ya aprobado por el Comité de Ética del Hospital y también tiene número en Clinical Trials. El diseño de estudio es un ensayo clínico aleatorizado abierto. El modelo arquitectónico, bueno, el estado basal son los adultos mayores sometidos a cirugía. La maniobra es que tengan o no acompañamiento y el desenlace es la mejor recuperación anestésica. Para decidir si tienen o no acompañamiento, previamente en OpenEpi se hizo una lista de aleatorización. Entonces, de acuerdo al número de participantes, sabemos si va a tener o no acompañamiento. El universo de trabajo, bueno, pues son los adultos mayores en el posoperatorio inmediato. Los criterios diagnósticos son mayores de 60 años, posoperados de cirugía electiva con anestesia general, tiene que ser anestesia general, que tengan un estado físico ASA 1, 2 o 3, condición clínica sin antecedentes de enfermedades neurológicas, sin criterios de ingreso a unidad de terapia intensiva. En cuanto a su estilo de vida, que tengan actividad física, se mide si tienen o no actividad física, su índice de masa corporal y otras como el grado académico de nuestro paciente, que debería de ser de medio superior a mayor, qué tantos medicamentos consumen al día y todas las comorbilidades, las más frecuentes que podrían presentar estos adultos. Los criterios de inclusión son mayores de 60 años, programados para cirugía electiva, bajo anestesia general, que se prevé que su estancia hospitalaria no vaya más allá de 2 días. Los criterios de exclusión, cirugía de urgencia, que la anestesia no sea general, que tengan ya algún tipo de deterioro cognitivo y que este deterioro fuera de moderado a severo. Para eso se les aplica un test de Pfeiffer que nos avisa si tiene o no el paciente deterioro cognitivo. Que no tengan ningún tipo de adicción, se excluyen todos los pacientes que tienen tabaquismo, que no sean cirugías con un riesgo de sangrado mayor a 1000 mililitros, por eso se excluyen las cirugías de huesos grandes, como las caderas. Y bueno, dentro de las maniobras periféricas, pues tenemos que observar el tipo de cirugía, el tiempo quirúrgico, los signos vitales y el tiempo de estancia en recuperación anestésica. Esto es importante, de los 2 artículos que les mencioné, el acompañamiento disminuye el tiempo de estancia en recuperación. ¿Cómo se lleva a cabo este proyecto? Bueno, les voy a presentar el cronograma. Un día previo se revisa la programación, se escogen los pacientes mayores de 60 años, con los cuales ya sabemos que podemos participar, el anestesiólogo y el cirujano están de acuerdo. El día de la cirugía, si el paciente no ha sido hospitalizado, se le hace la invitación, se le explica en qué consiste, que es la aplicación de cuestionarios y que de acuerdo a una lista previa podría tener o no acompañamiento en esta área. Se le explica el consentimiento informado, lo firma. Se realizan los 4 cuestionarios utilizando Google Forms. El primer cuestionario es para ver las condiciones del paciente, sexo, edad, grado académico, enfermedades, medicamentos que toma, cuántas cirugías ha tenido. El cuestionario cognitivo, que es el de Pfeiffer, NUDESK para ver que no tenga ningún tipo de delirium, y hacemos cuestionario de ansiedad, que es el Beck. Aproximadamente nos toma de 5 a 10 minutos realizar estos cuestionarios. Y bueno, si el paciente es elegido para recibir acompañamiento, al final de la cirugía localizamos a su familiar y lo ayudamos a que pase con todas las medidas de precaución al área de recuperación. El primer día posoperatorio se realiza la escala que es la que mide el desenlace principal, que es la QR15, y se vuelve a repetir Beck, que es para ansiedad, y NUDESK para ver que haya delirio.
De las hojas de enfermería recabamos los signos vitales que los pacientes tuvieron en el área de recuperación, de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Si hubo o no alguna complicación, se revisa en la hoja de enfermería y también en la hoja de registro anestésico. También se toman los datos de esta parte, la duración de la cirugía, y se les hace una llamada telefónica el día 5 y el día 30 aproximadamente para ver si el paciente ha tenido alguna complicación y se les aplica el cuestionario de NUDESC. Bueno, los análisis estadísticos, se hizo un corte con la primera muestra de pacientes, que es de 155, procesados en SPSS en la versión 28, y para establecer la comparación entre los grupos se aplicó para variables cualitativas la prueba de chi cuadrada y la U de Matt-Whitney, y en caso de variables cuantitativas, según su tipo de distribución, T de Student o también U de Matt-Whitney. El tamaño de muestra fue calculado a través de una diferencia de proporciones de un desenlace secundario, presentado en estos dos artículos. El primer artículo ya se los expliqué al principio, y el segundo artículo habla sobre el acompañamiento del adulto mayor en el área de operación. Aquí hicieron algo diferente, se les pedía a los familiares del adulto mayor que los acompañaran al área de operación y se quedaban con ellos hasta que el paciente recibiera la inducción anestésica. Esperábamos una diferencia del 11.3% y tenemos un tamaño de muestra que va de 282 pacientes a 314. La recolección de datos se hizo en Google Forms. Este es un ejemplo del cuestionario PRE. Se va directamente a una hoja de cálculo y se complementa todos los cuestionarios en una base de datos en Excel y, bueno, pues la de Excel se pasa a SPSS. Los resultados. Bueno, como les mencioné, hasta el momento hemos invitado a participar a 168 pacientes. De 168 pacientes, 10 pacientes rehusaron participar, por lo que 158 pacientes han sido aleatorizados. En el grupo de sin acompañamiento tenemos 76 pacientes. Estos 76 pacientes se ha terminado la recolección de los datos. Del grupo de acompañamiento tenemos 82 pacientes. Un paciente no recibió la intervención porque en el periodo transanestésico presentó un choque anafiláctico y pasó a unidad de terapia intensiva. 2 pacientes fueron excluidos del análisis porque no se hizo bien el diagnóstico preoperatorio de delirium y de adicción. Entonces tenemos en el grupo sin acompañamiento 76 pacientes y en el grupo con acompañamiento 79 pacientes. En cuanto a las características demográficas de la población, bueno, se midió el sexo, edad, índice de masa corporal, escolaridad, si realiza o no actividad física, si tiene o no diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, dislipidemia, cardiopatía, EPOC, alguna otra enfermedad, el estado físico, ASA, que no tengan cirugías o el número de cirugías y que no tomen medicamentos o que tomen medicamentos. La única diferencia ha sido en el sexo masculino. En cuanto a la tabla 2, que es las maniobras periféricas, el único resultado que hemos tenido positivo hasta el momento es que los pacientes que reciben acompañamiento, el tiempo de estancia en recuperación es menor por 15 minutos. Y bueno, la maniobra principal, dividimos la escala por una buena recuperación calificada como excelente o como buena. Sin acompañamiento, excelente fue referida por 66% de los pacientes, por 86.8% de los pacientes, y con acompañamiento en un 93.7%. A pesar de que podemos ver diferencias, aún no tenemos alguna significancia estadística. En cuanto a los avances, bueno, el tamaño de muestra que es de 282, llevamos 155 pacientes, que es el 55% de la muestra. Y bueno, los retos es enfermería, sobre todo en el área de recuperación, algunos anestesiólogos que han decidido no participar, los familiares del paciente, se les hace hincapié en el comportamiento adecuado en esta área de no tomar fotos,
de no pararse a ayudar a los demás, pero sí nos ha costado trabajo. Entonces, pues lo que hacemos después de ver estos incidentes, pues es decirle al familiar que solamente se puede quedar sentado al lado de su paciente. Y las llamadas telefónicas, como las llamadas telefónicas se les hace al mismo paciente o al adulto mayor, actualmente a veces no contestan, entonces es difícil contactarlos por mensaje para terminar de hacer estas llamadas. Y como anexos, bueno, si alguien quisiera preguntar más, pues aquí están todos los anexos, que es las escalas de medición, el consentimiento informado, las variables, la bibliografía. Y bueno, me gustaría cerrar con una frase de Paracelso, que es: la medicina no solo es una ciencia, sino también un arte. No consiste en curar enfermedades, sino en entender al paciente como un todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy claro el trabajo, muy bonito, diría yo, Mariana. Te pregunto, ¿por qué excluyes a los pacientes que van a ser operados de cadera? Ahí vas a tener a la mayor cantidad de pacientes en la tercera edad o más. Mencionaste que porque pueden recibir una transfusión o tienen una pérdida de más de 1000 mililitros, pero en una de tus dos referencias bibliográficas, en la primera, precisamente habla solo de pacientes que van a cirugía ortopédica electiva. Y qué bueno que mencionas también lo que ocurre en los niños. En una de tus diapositivas hablabas de la edad pediátrica, porque esto puede ocurrir a cualquier edad. Uno de los pacientes que tuve recientemente, el grado de delirio era de tal manera intenso que me decía: doctor, estoy secuestrado, ayúdeme. O sea, totalmente se les va, y no solo de 65 más, yo diría de 80 y más. Y también me gustaría saber, en las preguntas que hacen unos días después y al mes de la cirugía, si hay alguna correlación entre ese 90 y tantos % que tuvieron una mejor estancia en recuperación versus los que tuvieron 80 y tantos %. Realmente en los dos grupos hay una sensación de satisfacción, y si estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Felicidades, Mariana. Gracias, doctor. No han sido significativas, a pesar de que el porcentaje es de un 93 a un 86%. Estadísticamente no son significativas. Decidí empezar el protocolo con los pacientes mayores de 60 años, porque es la definición que tenemos en México. Sin embargo, en Europa, bueno, sabemos, o en Estados Unidos, la definición de adulto mayor es a partir de 65 años. Creo que en este hospital debió de haber sido de 65 años por el tipo de población que tenemos, que tiene, la verdad, bastante control de sus enfermedades. En cuanto a excluir el tipo de cirugía, decidimos excluirlo porque creo que es difícil mezclar pacientes estables o pacientes que son que fueron estables, que la cirugía es una cirugía que no sangró, que no tiene complicaciones, mezclarlos con pacientes de complicaciones. O sea, pude haber escogido solo cirugía ortopédica para irme solo con las caderas, que yo creo que el impacto sería mayor, pero escogí la población más sana. Y para no mezclarlos, pues me quedé con los sanos. ¿Alguna otra pregunta? En observatorio. Y también estaría bien hacer este mismo protocolo en ginecobstetricia con las pacientes que tuvieron un aborto. Buenos días. Creo que el micrófono aquí en el observatorio nos está escuchando, entonces voy a hacer mi pregunta. Quiero felicitarlas a ambas por la presentación de sus trabajos, y me gustaría hacer un comentario con respecto al segundo trabajo. Yo tengo años operando pacientes pediátricos y pacientes adultos, y siempre he buscado renuencia a permitir que los familiares ingresen a recuperación en los pacientes, porque no contamos con un espacio que le dé privacidad a los demás pacientes dentro de la sala de recuperación. Y a mí se me hace que estamos violando la privacidad de los otros pacientes.
Y estoy de acuerdo en que vamos a permitir que el paciente pediátrico o adulto mayor tenga una mejor recuperación si está acompañado, pero estamos violando la privacidad de los demás pacientes. Si contáramos con un espacio adecuado para que esto se lleve a cabo con un cubículo cerrado y que los familiares no presenciaran muchas veces eventos de paros cardiorrespiratorios, sangrados, inquietud de otros pacientes, yo pienso que sería adecuado hacerlo en todos los pacientes. Sin embargo, de esta manera no se puede hacer. Aislados aquí en Santa Fe y también en observatorio hay aislados donde se podría llevar a cabo, pero no siempre se usan estos aislados, pero sí tenemos aislados. Digo, no están hechos para el acompañamiento, están hechos para, en caso de pacientes que tengan alguna infección importante. Y están las cortinas también para poder aislarlos, que es como se lleva a cabo. Y el paciente que va a tener acompañamiento, se le avisa al familiar que en caso de ser necesario, tendrá que salir, se le va a pedir que salga si hay alguna complicación. Gracias. Gracias. Gracias por ambos trabajos. Bueno, pues muchísimas gracias, ambos trabajos excelentes, es un gran esfuerzo y sobre todo se demuestra que es un gran reto, ¿no? Para ser llevado a cabo, pero creo que sí hay las características para ambos para poder ser concluidos de una forma adecuada. Damos gracias nuevamente a nombre de la asociación, se entregarán cartas de reconocimiento a ambas participantes, y les invitamos vamos a poner la parte de los cursos, primero la sesión de la semana próxima, estas son las cartas de agradecimiento, será por parte de epidemiología, les invitamos a participar, y hay un curso que se está promoviendo, ¿quieren pasar al siguiente, por favor? Carrera, que se inscriban todos a nivel todos familiares, amigos, el 24 de mayo, recuerden que tienen todas fines para organizaciones que necesitan de apoyo y ayuda. También se les invita a la parte de Save the Date del estudio de Ehlers-Danlos. Esta se va a llevar a cabo, les vamos a dar pronto la fecha del 9 y 10 de junio, será llevada a cabo en este auditorio. Este es el curso que les mencionaba, es un curso que les puede llamar la atención, se llama Cobranza de Honorarios Médicos, no que les enseñen a cobrar, sino que es la parte legal que involucra el cobro, ¿no? A ninguno de nosotros nos enseñan cómo llevarse a cabo de una forma, pues, ética, adecuada y legal. Entonces, les invitamos a participar. El curso ya está a punto de iniciar, es en un par de días. El siguiente aspecto que les había mencionado, bueno, es el licenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Miguel Ángel Borja, doctor en Derecho, y hoy te vengo a invitar al taller de cobranza de honorarios médicos que vamos a tener el próximo 9 de abril, auspiciado por la Asociación de Médicos del ABC. Por eso hoy vengo a decirte, vamos a prevenir. Vamos a ver todas las posibilidades para que los pacientes te paguen. ¿Por qué? Porque lo que no se vale es que no nos paguen como profesionistas. No sé si te ha pasado, no sé si te deban o te han dejado de pagar. Aquí es la oportunidad para que aprendas esos pequeños detalles en donde vas a encontrar la mejor manera para cobrar los que te deben y no te quieren pagar en ocasiones. Profesional de la salud, médico, oftalmólogo, psicólogo, todos los que manejan la salud en su especialidad deben de acudir a este taller de cobranza de honorarios médicos. ¡No faltes! Hay promoción, aprovéchala. Gracias, saludos, nos vemos el 9 de abril. Y el curso de laparoscopía y ginecología que también va a ser llevado a cabo aquí en la institución. Entonces los invitamos a participar en los cursos que se tienen para ustedes y para los miembros de la asociación. Es de recordar que las jornadas se van a llevar a cabo del 1 al 9 de noviembre y este año se van a llevar a cabo en un crucero en el Caribe. Entonces, también se les invita a participar. Es por pagos, pues. Muchísimas gracias.